The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Durante casi 2000 años, 7 ciudades antiguas han guardado un secreto que podría cambiar completamente tu comprensión del cristianismo. Las cartas dirigidas a estas comunidades no son solo mensajes del pasado, sino profecías vivientes que describen con precisión escalofriante la condición espiritual de la humanidad en nuestros días. La mayoría de las personas piensa que las 7 iglesias del Apocalipsis eran simplemente congregaciones locales que existieron en el Asia Menor durante el primer siglo. Pero la verdad es mucho más profunda y perturbadora. Estas 7 comunidades representan un mapa espiritual completo de toda la historia del cristianismo, desde sus inicios hasta el final de los tiempos. Cada iglesia no solo describe una época específica de la historia eclesiástica, sino que también refleja los diferentes tipos de creyentes que existen en todas las generaciones, incluida la nuestra. El apóstol Juan, exiliado en la isla rocosa de Patmos por proclamar el Evangelio, recibió una visión que trascendía completamente su tiempo y circunstancias. No estaba simplemente escribiendo cartas pastorales a iglesias contemporáneas. Estaba documentando un mensaje profético que Jesucristo mismo quería transmitir a toda la humanidad a través de los siglos. Estas no son palabras humanas, sino la revelación directa del Cristo glorificado, caminando entre los candelabros de oro, con ojos como llama de fuego y una voz como el estruendo de muchas aguas. Cuando examinamos cuidadosamente cada mensaje, descubrimos que Jesús no solo conocía la condición específica de cada congregación en el siglo I, sino que también estaba describiendo proféticamente los períodos sucesivos de la historia cristiana. Más aún, estaba estableciendo un sistema de diagnóstico espiritual que nos permite identificar exactamente dónde nos encontramos nosotros como individuos y como sociedades en nuestra relación con Él. La primera iglesia, Éfeso, representa el período apostólico del cristianismo primitivo, aproximadamente desde el año 30 hasta el 100 después de Cristo. Esta comunidad había sido fundada por Pablo durante su tercer viaje misionero y posteriormente pastoreada por el mismo apóstol Juan. Era una iglesia doctrinalmente sólida, trabajadora incansable y vigilante contra los falsos maestros. Jesús reconoce su labor ardua, su paciencia y su capacidad para discernir y rechazar a los falsos apóstoles. Sin embargo, había un problema devastador que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Habían abandonado su primer amor. La palabra griega utilizada aquí, aphiemi, implica no solo haber perdido algo, sino haberlo dejado ir deliberadamente. No era una pérdida accidental, sino un abandono gradual e intencional de la pasión inicial que los había motivado a seguir a Cristo. Habían mantenido la ortodoxia, pero perdido la intimidad. Tenían la doctrina correcta, pero habían perdido el corazón ardiente. Esta condición no era simplemente un problema emocional o sentimental. En el contexto histórico y cultural del primer siglo, el primer amor se refería a la devoción total e incondicional que caracterizaba a los primeros convertidos. Era esa entrega absoluta que los llevaba a vender sus propiedades, compartir todos sus bienes, reunirse diariamente en los hogares y estar dispuestos a morir por su fe. Era el tipo de amor que transformaba radicalmente sus vidas y las de quienes los rodeaban. La advertencia de Cristo es severa. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no se arrepienten, Él quitará su candelabro de su lugar. Esto no significa que perderían su salvación individual, sino que como comunidad dejarían de ser luz en su ciudad. Proféticamente, esto describe cómo el período apostólico dio paso a una era donde la pasión inicial comenzó a enfriarse a medida que el cristianismo se institucionalizó.
La segunda iglesia, Esmirna, nos transporta al período de persecución imperial, desde aproximadamente el año 100 hasta el 312 después de Cristo, cuando Constantino legalizó el cristianismo. Esmirna era conocida como la corona del Asia, una ciudad portuaria próspera, famosa por sus templos paganos y su lealtad fanática al Imperio Romano. Los cristianos de esta ciudad enfrentaban una oposición brutal tanto de las autoridades romanas como de la sinagoga local. Lo más notable del mensaje a Esmirna es lo que Jesús no dice. No hay ninguna crítica, ningún reproche, ninguna llamada al arrepentimiento. Solo hay reconocimiento del sufrimiento, promesas de recompensa y exhortación a la fidelidad hasta la muerte. Jesús reconoce su tribulación y su pobreza material, pero declara que espiritualmente son ricos. Esta paradoja ilustra una verdad profunda. A menudo, la presión externa purifica y fortalece la fe de maneras que la comodidad no puede lograr. La sinagoga de Satanás mencionada aquí se refiere específicamente a los judíos que habían rechazado a Jesús como Mesías y ahora perseguían activamente a los cristianos. En Esmirna, esta oposición era particularmente intensa. Históricamente, sabemos que fue en Esmirna donde Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, fue martirizado alrededor del año 156. La multitud judía, violando incluso sus propias leyes sabáticas, acarreó leña para su hoguera. La profecía de los 10 días de tribulación ha sido interpretada por muchos eruditos como una referencia a las 10 persecuciones imperiales sistemáticas que sufrió la Iglesia primitiva, desde Nerón hasta Diocleciano. Cada período de persecución duró un tiempo limitado, pero durante esos momentos, la fidelidad de los creyentes fue probada hasta el límite. La promesa de la corona de vida no se refiere solo a la vida eterna, sino a la recompensa especial reservada para aquellos que permanecen fieles bajo persecución extrema. Pérgamo, la tercera iglesia, representa el período de compromiso que comenzó cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313. Pérgamo era la capital política de Asia Menor y se había convertido en el centro del culto imperial en la región oriental del Imperio Romano. La ciudad albergaba múltiples templos paganos y era considerada un centro de aprendizaje, con una biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría. Jesús describe a Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás. Esta frase ha generado numerosas interpretaciones, pero el contexto histórico sugiere que se refería al altar monumental de Zeus que dominaba la acrópolis de la ciudad, así como al complejo de templos dedicados al culto imperial. Para los cristianos del primer siglo, estos lugares representaban la manifestación más visible del poder satánico en oposición al reino de Dios. El problema en Pérgamo era el compromiso doctrinal. Algunos miembros habían adoptado la doctrina de Balaam y la enseñanza de los Nicolaitas. Balaam, según el Antiguo Testamento, había enseñado al rey Balac cómo hacer tropezar a los israelitas mediante la seducción sexual y la participación en festivales paganos. Los Nicolaitas, aparentemente, promovían una forma de libertinaje cristiano que permitía la participación en rituales paganos bajo la justificación de que la gracia de Dios cubría cualquier pecado. Este periodo histórico del cristianismo, desde Constantino hasta aproximadamente el año 600, se caracterizó por la entrada masiva de paganos no convertidos a la Iglesia. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, muchas prácticas paganas fueron simplemente rebautizadas con nombres cristianos. Festivales paganos se convirtieron en celebraciones cristianas, dioses paganos fueron reemplazados por santos, y templos paganos fueron rededicados al culto cristiano. La espada de doble filo que sale de la boca de Cristo representa la palabra de Dios en su función de juicio. Contra aquellos que promueven el compromiso doctrinal, Jesús promete venir en guerra espiritual. El maná escondido y la piedrecita blanca con el nombre nuevo prometen recompensas especiales para aquellos que permanecen puros en medio de un ambiente contaminado. Tiatira, la cuarta iglesia, nos lleva al período del papado medieval,
aproximadamente desde el año 600 hasta la Reforma Protestante en 1517. Históricamente, Tiatira era una ciudad comercial próspera, famosa por sus gremios artesanales y especialmente por su producción de púrpura. Era la ciudad natal de Lidia, la vendedora de púrpura que fue convertida por Pablo en Filipos. Jesús reconoce las buenas obras de esta iglesia: amor, servicio, fe y paciencia. Incluso nota que sus obras recientes superan a las primeras, sugiriendo crecimiento y madurez espiritual. Sin embargo, hay un problema gravísimo. Toleran a Jezabel, una mujer que se autodenomina profetisa y seduce a los siervos de Dios para que cometan fornicación espiritual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. La referencia a Jezabel no es casual. En el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa pagana del rey Acab de Israel, quien introdujo el culto a Baal en la nación elegida y persiguió brutalmente a los profetas verdaderos. Proféticamente, esta Jezabel de Tiatira representa un sistema religioso corrupto que combina elementos cristianos con prácticas paganas, ejerciendo autoridad espiritual ilegítima y seduciendo al pueblo de Dios hacia la apostasía. Durante el período medieval que Tiatira representa proféticamente, la iglesia institucional acumuló poder político y riqueza material inmensas. Se desarrollaron prácticas como la venta de indulgencias, el culto a las reliquias, la adoración de imágenes, la intercesión de santos muertos y un complejo sistema sacramental que colocaba a los sacerdotes como mediadores necesarios entre Dios y los hombres. Estas prácticas, aunque vestidas con terminología cristiana, eran esencialmente formas de idolatría que corrompían la pureza del Evangelio. La promesa de autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, para los vencedores, señala hacia el reino milenario de Cristo, donde aquellos que permanecieron fieles durante este período de gran corrupción espiritual recibirán posiciones de liderazgo en el reino venidero. Sardis, la quinta iglesia, representa el período de la Reforma Protestante y el protestantismo posterior, aproximadamente desde 1517 hasta mediados del siglo XVIII. Sardis había sido una de las ciudades más poderosas y ricas del mundo antiguo, capital del reino de Lidia, y famosa por ser el lugar donde se acuñaron las primeras monedas de oro y plata. Sin embargo, para el tiempo de Juan, había perdido mucho de su gloria anterior y vivía principalmente de su reputación pasada. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. El mensaje a Sardis es uno de los más devastadores en todo el Apocalipsis. Jesús declara conocer sus obras y pronuncia un diagnóstico terminal. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Externamente, la iglesia parecía activa y vibrante, pero espiritualmente era un cementerio espiritual. Sus obras estaban incompletas delante de Dios, sugiriendo que aunque había actividad, faltaba la vida genuina del Espíritu Santo. Este diagnóstico describe proféticamente el estado del protestantismo histórico después de las primeras generaciones de reformadores. Aunque la Reforma había recuperado verdades bíblicas fundamentales, como la justificación por fe y la autoridad de las Escrituras, las generaciones posteriores a menudo mantuvieron las formas externas de la religión sin el poder transformador interno. Las iglesias se volvieron instituciones respetables y socialmente aceptables, pero perdieron la vitalidad espiritual que había caracterizado a los primeros reformadores. La amonestación a velar usa terminología militar que habría resonado especialmente en Sardis, ya que la ciudad había sido conquistada 2 veces en su historia precisamente porque sus centinelas se habían dormido en sus puestos. El llamado a fortalecer lo que queda sugiere que aunque la condición general es terminal, todavía hay elementos de vida genuina que pueden ser revivificados. La sexta iglesia, Filadelfia, representa un período de avivamiento y expansión misionera,
generalmente identificado con los siglos XVIII y XIX, incluyendo movimientos como el Gran Despertar, el Avivamiento Metodista y las grandes olas de actividad misionera. Filadelfia significa amor fraternal y era conocida por su lealtad tanto hacia Roma como hacia sus ciudadanos. Como en el caso de Esmirna, Jesús no tiene ninguna crítica para Filadelfia. En cambio, reconoce que aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Esta iglesia se caracteriza por la fidelidad en medio de la debilidad aparente, exactamente lo que describía a los movimientos de avivamiento del siglo XVIII y XIX. La puerta abierta que nadie puede cerrar se refiere a oportunidades de ministerio y evangelización. Históricamente, este período vio la expansión más grande del cristianismo en la historia, con misioneros llevando el evangelio a cada continente. Las sociedades bíblicas distribuyeron las escrituras en cientos de idiomas y movimientos como el metodismo alcanzaron a las masas trabajadoras que habían sido largamente ignoradas por las iglesias establecidas. La promesa de que algunos de la sinagoga de Satanás vendrán y adorarán a los pies de los cristianos se refiere al reconocimiento eventual por parte de los opositores de que Dios verdaderamente ama a su iglesia. La promesa de ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ha sido interpretada por muchos como una referencia al rapto de la iglesia antes de la tribulación final. La Odisea, la séptima y última iglesia, representa la condición del cristianismo en los últimos días, particularmente en las naciones occidentales desarrolladas. La Odisea era una ciudad extremadamente próspera, centro bancario regional y famosa por su industria textil y su escuela de medicina, que producía un colirio especial para los ojos. La riqueza material de la Odisea había creado una falsa sensación de autosuficiencia espiritual. La iglesia declaraba: «Soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad». Sin embargo, la evaluación de Cristo era completamente opuesta. Eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esta disparidad entre la autoevaluación y la realidad espiritual caracteriza perfectamente al cristianismo occidental contemporáneo. La tibieza de la Odisea era particularmente ofensiva para Cristo. A diferencia del frío, que al menos es una condición definida, o del calor, que es útil y atractivo, la tibieza no sirve para nada. Esta condición representa una forma de cristianismo que no es lo suficientemente comprometida para ser útil, pero tampoco lo suficientemente honesta para admitir su falta de fe real. El consejo de Cristo para comprar oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para los ojos, usa el lenguaje comercial que los laodicenses entenderían, pero se refiere a realidades espirituales. El oro refinado representa la fe genuina probada por las dificultades. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia de Cristo que cubre la desnudez espiritual del hombre. El colirio representa la iluminación del Espíritu Santo que permite ver la realidad espiritual claramente. La imagen final del capítulo 3 es una de las más poderosas en todo el Nuevo Testamento. Cristo parado afuera de la puerta de su propia iglesia, tocando y pidiendo entrada. Esto no se refiere a inconversos, sino a una iglesia que ha excluido efectivamente a Cristo de su experiencia corporativa. Sin embargo, la promesa para el individuo que responde es extraordinaria: comunión íntima con Cristo y el derecho a sentarse con Él en su trono. Estas 7 iglesias no son solo reliquias históricas o símbolos abstractos, son espejos espirituales que nos permiten evaluar nuestra condición actual, tanto individual como corporativamente. Cada mensaje termina con la frase: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Esto indica que todos los mensajes son relevantes para todos los períodos de la historia de la Iglesia y para cada generación de creyentes. En nuestro tiempo, podemos identificar elementos de las 7 iglesias coexistiendo simultáneamente. Hay congregaciones que han perdido su primer amor como Éfeso, otras que sufren persecución como Esmirna, algunas que han hecho compromisos doctrinales como Pérgamo, instituciones que toleran falsas enseñanzas como Tiatira,
denominaciones que mantienen formas sin poder como Sardis, movimientos genuinos de avivamiento como Filadelfia, y iglesias caracterizadas por la tibieza materialista como Laodicea. La relevancia contemporánea de estos mensajes es innegable. Vivimos en una era donde el cristianismo occidental muestra signos alarmantes de la condición laodicena: autosatisfacción material combinada con pobreza espiritual, ortodoxia nominal sin transformación personal, y una forma de religiosidad que ha efectivamente excluido a Cristo de la experiencia práctica de muchas iglesias. Sin embargo, las promesas para los vencedores en cada iglesia ofrecen esperanza tremenda. Aquellos que oyen y responden a la voz de Cristo, en medio de cualquier condición eclesiástica, recibirán recompensas que superan infinitamente cualquier sacrificio temporal. El llamado no es a abandonar la iglesia, sino a ser sal y luz dentro de ella, manteniendo la fidelidad personal sin importar la condición corporativa circundante. El mensaje final de las 7 iglesias es claro: Cristo camina entre los candelabros, conociendo íntimamente la condición de cada comunidad e individuo. Su llamado es al arrepentimiento genuino, la fidelidad inquebrantable y la pasión renovada por Él. Para aquellos que tienen oídos para oír, este mensaje puede ser el catalizador para un despertar espiritual que trascienda las condiciones actuales y prepare el camino para su glorioso regreso. La invitación está extendida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta no es solo una promesa para individuos, sino un llamado para que toda la iglesia redescubra la intimidad y el poder que caracterizó a los primeros creyentes. Las 7 iglesias del Apocalipsis no son solo historia antigua, son profecía viva que nos confronta hoy con la pregunta más importante: ¿qué está diciendo el Espíritu a nuestra iglesia y estamos dispuestos a escuchar y obedecer? Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender mejor estas profundas verdades bíblicas, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para seguir explorando juntos los misterios y las verdades transformadoras de la palabra de Dios.